Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Qué lindo poder estar contigo nuevamente en el programa Mujer Virtuosa que se lleva a cabo a través de la página de Eclesia Cobija. Es una bendición para nosotros, especialmente porque podemos darte muchas cosas hermosas que Dios nos ha regalado y así también podemos conocernos mientras tú escribes tus comentarios, tus mensajes en la página. Podemos también orar por ti. En esta oportunidad tengo algo muy especial, una invitada muy especial que te decía que estamos detrás de ella. Bueno, la situación es que ha habido lluvias, enfermedades, todo eso de parte nuestra, pero lo importante es que estamos juntas y podemos compartir contigo los consejos de una madre. Pero antes de poderla presentar aquí a la pastorita, quiero que podamos orar y poder empezar este tiempo con la bendición de Dios. Padre, gracias por este tiempo, gracias por tu amor, por tus bendiciones, gracias por lo que tú haces, Señor. Gracias porque nos has reunido en esta tarde especial para poder hablar, Señor, acerca de este tema que es importante en todos nosotros, Señor, como hijos, como papás, como familia, Señor, los consejos que damos, de acuerdo a cómo tu palabra nos enseña. Hoy guíanos, que tu Espíritu pueda ser quien nos guíe, Señor, y pueda haber sanidad en todas las vidas que estén mirando y escuchando el programa. Gracias, Padre, por la invitada que tenemos. Es un honor para nosotros que tú hayas traído, Señor, a tu sierva. En el nombre de Jesús, amén y amén. Amén. Ahora sí, los micrófonos son tuyos, pastorita. ¿Cuál es tu nombre? ¿De qué congregación vienes? Amén, Pastora Jimena. Un placer estar en este lugar, en el programa Mujer Virtuosa. Pastora Jimena, es una bendición para mí. Soy la Pastora Manuela de la Congregación del Movimiento Misionero Mundial. Así es una poderosa congregación. Tú has debido ver en el Facebook, vemos a muchas iglesias y aquí en Cobija también tenemos el Movimiento Misionero Mundial. Y aquí está nuestra pastora, la principal pastora de la congregación. Y aquí vamos a hablar acerca de los consejos de una madre. Pues quiero contarte, pastorita, que hemos leído los consejos de que le da la mamá a Lemuel para que él sea rey, ¿verdad? Le dice, hijo mío, le dice, hijo de mi bien, hijo de mis deseos, y cómo lo adula su hijo, ¿verdad? Dice, no des a las mujeres tu fuerza en tus caminos, a las que destruye los reyes, y así. Le va dando un consejo y luego le dice, no te des al vino, no te des al vino. Yo quiero preguntarte a ti, ¿cuántos hijos tienes? ¿Cuál es el nombre de tu esposo también, que está aquí con nosotros? Y ¿qué tú haces con tus hijos? ¿Cómo les das? Porque ella ya tiene una hija, ¿verdad? Que ya es profesional. A ver, cuéntanos, por favor. Amén, Pastor. Bueno, para comenzar, mi esposo se llama el Pastor Nicolás Belchurne. Tengo 2 hijos. Mi hija mayor se llama Merari Abigail. El segundo se llama Gadiel. Y una tiene ya 26 años, con la ayuda del Señor va a cumplir este 4 de mayo. Y bueno, mi otro hijo ya va a tener 20 años también, o sea que ya están en la edad de ser jóvenes, ya no son adolescentes, no son jóvenes, entonces, pero es una bendición la que Dios nos ha dado al tener esos hijos que Dios nos dio. Son 2. Miren, estamos con una mamá que ya ha pasado el proceso de la niñez y de la adolescencia. Pastorita, tienes que orar por nosotros. Estamos por la adolescencia nosotros. Ahora dime, ¿en la niñez es fácil? ¿Sí o no? Aunque, claro, algunos nos dan un poquito de trabajo, pero no es tan fácil. ¿Cómo ha sido el proceso de la niñez a la adolescencia en tus hijos? ¿Qué es lo que constantemente les decías, les hablabas y tal vez hasta disciplinabas? No sé, ¿cómo lo hacías? Es así, la niñez es una etapa muy bonita en la vida de los niños, que bueno, como todos niños son traviesos, curiosos, a veces se quieren salir de las manos de uno, pero bueno, ahí está mamá para poderles aconsejar, para poderles ayudar. Una de las cosas que yo me acuerdo que he hecho con mis hijos es hacer la diferencia entre nuestro hogar y la casa de Dios. En nuestro hogar, por ejemplo, se puede hacer muchas cosas, pero en la casa del Señor estar más tranquilos, atentos, estar enfocados en lo que en la iglesia se hace, ¿no? Adorar a Dios, escuchar su palabra con reverencia, eso de salir, entrar. Siempre se los enseñé a mis hijos que cuando estamos en un culto hemos venido a adorar al Señor, a servir, es un tiempo. Yo les decía a mis hijos cuando eran pequeños, bueno, hijitos, vamos a ir a la congregación. Ustedes pueden comer todo lo que quieran antes de ir. Pueden ir a hacer sus necesidades, pueden salir al baño, pueden hacer todo. Porque cuando estemos en el culto es un tiempo que vamos a adorar al Señor. Entonces,
Eso yo les enseñé a mis hijos hasta el día de hoy. Ellos lo tienen como presente, que la casa del Señor es algo muy especial. En nuestra casa ellos pueden jugar, conversar, compartir, reír, todo hacer, pero en la casa del Señor, claro que también tenemos un ambiente muy bonito, ¿no? Pero ellos tienen una reverencia a la casa de Dios. Y pero en algún momento se te han debido escapar o no, porque siempre cometen errores, Sí, ¿no? Nuestras sí, sí. guaguas y hacen, por ejemplo, para así hacer un paréntesis, mientras te acuerdas qué pasó. Cuando estoy aquí ministrando, cantando, y les hemos recomendado, ¿no? Esas Sí. cosas a nuestros hijos, siempre recomendados salimos, ¿no? Que te vas a portar bien, que vas a hacer y todo eso, y pensando en eso, cuando siempre se van y mi ojo se va allá Ah. y este gesto está hacia allá. Vuelve. Entonces estamos haciendo esas cosas. ¿Cómo te fue a ti? Sí, eso también es algo que pasa muchas veces porque no siempre estamos sentados junto a ellos, ¿no? También hay momentos donde nos toca compartir algo o alabar al Señor ahí adelante con los hermanos, ¿no? Pero siempre se lo encargaba a una hermana y le decía, hermana, por favor, me lo cuidas un rato. Ella me los cuidaba porque hemos servido al Señor siempre, mis hijos, con nosotros. Nunca se han quedado en otra parte. Entonces, siempre que yo tenía que hacer algo en el púlpito, así, entonces mis hijos pues estaban encargados siempre de alguien, pero siempre como quería escapar, así, ¿no? Pero las hermanas decían, no, la pastora me dijo que te tienes que quedar Ah, aquí. Entonces, son cosas que los chicos hacen, pero sí ellos entienden, ¿no? Un sí, un no. Entonces, eso es lo bueno, que como les has madre puesto tenemos que enseñar. límites, ¿verdad? Los límites son tan importantes, porque cuando no ponemos límites en la casa, ahí sí que se nos dispara. Y los límites vienen desde muy pequeñitos, Es así, ¿verdad? es así. Si tú tienes hijos pequeñitos, es necesario que les pongas límites. Si tú vas a una iglesia, es necesario que le pongas límites, porque a veces estamos luchando con las mamás que están adorando, ¿no? Pero sus hijos están pues encima del techo. Y bueno, es un chiste, una Sí, sí. exageración, pero la situación es esa, no hay límites. Y bueno, cuando estaban en la adolescencia, tal vez en tu casa, tú les enseñabas seguro a ordenar, a limpiar, a hacer la tarea en un horario específico, porque ya sé que eres una mamá con límites. Entonces, ¿cómo lo hacías? Por favor, si puedes compartirnos. Es importante ponerles trabajo también porque así ellos empiezan a valorar que mamá también se cansa, ¿no? En trabajar. Entonces, a mis hijos, como son dos, un día le toca limpiar uno de la casa, el otro día le toca a la otra. Entonces, así se turnan en casa, ¿no? Entonces, como no somos una familia así también muy numerosa, entonces no es mucho el trabajo, ¿no? Pero en el amor del Señor ellos siempre lo hacen, aunque a veces un poquito como, ¿y por qué me toca a mí? Ajá. O por qué yo lo tengo que hacer, por qué no lo hace él, o por qué no lo hace ella, ¿no? Porque como es un varón, una mujer, entonces el varón quizás dice, no, ese trabajo es para mi hermana, no, pero yo les he enseñado que no, que todas las cosas ambos pueden ayudarse, tanto ella como le puede ayudar a él y él también a ella. Qué bendición. Imagínate, qué bonito eso. Porque hay tiempos en que nos han enseñado que las mujeres solamente tienen que Sí, hacer esto y los hombres tienen que hacer esto, ¿no? Mi abuela sí, era así. Entonces nos decía, las mujercitas tienen que estar en la cocina y tienes que estar sirviendo. No importa que cocines, pero lleva esto. sí. Y mi hermanito estaba sentadito al lado de mi bisabuelita mirando televisión y yo decía, ¿por qué no le hace hacer a él? Y Sí, entra eso en el corazón. Pero el papá y la mamá, ¿te das cuenta? El papá y la mamá son los que ponen los límites, son los que ponen la obediencia, el sí, el no y la respuesta, porque seguro tú les dabas la respuesta, ¿no? A ellos, como dice la pastora, a ambos. Ahora, de niños, no sé si tus hijos han lidiado con el celular, porque ahora está de moda, ¿no? Darles a los chiquititos celulares y con eso se van a callar. ¿Y cómo qué? Les dan celular y están están quietitos. callados. ¿Tú cómo hiciste en tu casa y cómo haces en la congregación? Eso vamos a hablar después, pero ¿cómo hiciste en tu casa al respecto? Bueno, la verdad es que le doy gracias al Señor porque en el tiempo que tuve a mi hija mayor no había todavía Tanto. la época de la tecnología, ¿no? Ah, Ella nació en el año 2000, entonces cuando ya iba a empezar la época de la tecnología, pero no teníamos un celular hasta que ella tenía 7 años. Entonces teníamos teléfono fijo de casa, pero no celular. Entonces no había ese problema mucho, ¿no? De que el niño sea adicto al celular. Pero ya en el tiempo de mi hijo sí teníamos celular, pero tampoco le permití tener celular a él a temprana edad. Yo creo que ha tenido su celular por ahí a los 15 años recién,
Y yo le dije, no, hijito, eso del celular, porque era como el anhelo de ellos que crearse su página de Face y Sí. todo. Yo le dije, no, hasta que tengas 18 no tienes que crearte esas cosas. Te puedo permitir el celular para tareas, para cosas así, pero no para también malgastar tu tiempo, porque a veces se cogen la maña de poder jugar juegos peligrosos en el celular. Entonces, en esa área sí he tenido que controlar mucho en ellos, ver qué están haciendo, a cada rato tocar puerta y decir, ¿qué están haciendo? A ver, muéstrenme, ¿qué está pasando? Entonces, tener cuidado en esa área. Pero no Y, he tenido mucho ese problema de que han sido adictos en la época cuando eran niños o adolescentes. Ahora que son jóvenes, tienen celular cada uno, ya tiene cada uno su privacidad, su Facebook personal, todo tiene, pero siempre igual le digo, hijo, tienen que tener cuidado, qué clase de amistades tienen, con qué personas se relacionan, quién les manda mensajes, o sea, pendientes siempre de eso, aunque ya son mayores, ¿no? Pero así siempre pendientes. Eso es, otra vez, importante. Y aplaudo aquí a la pastora. Yo quiero también hacerte otra pregunta. Eh, Algunas personas están, bueno, casadas, nos ven mamás solteras, casadas, nos ven divorciadas, mamás con, bueno, que están en algún problema con sus hijos. Cuando tú estabas dando un consejo, cuando tú estabas dando un límite en tu casa, ¿podías entrar en acuerdo con tu esposo? ¿Tu esposo alguna vez te ha contradicho? ¿Has tenido que arreglar algo con tu esposo? ¿Ha pasado eso en tu casa? Gracias a Dios, pastora, hemos tenido siempre un mutuo acuerdo en todas las cosas. Digamos, si a mi esposo le toca el momento de corregir a nuestros hijos por algo, aunque a mí me duela, yo no puedo decir nada, porque está en su justa razón, sabe cuál es la causa por la cual está llamando la atención o disciplinando. Y lo mismo sucede con mi esposo para mí. Cuando yo hablo con mis hijos y les digo, así tiene que hacer las cosas, mi esposo sí apoya. A veces se han ido a quejar y dice, mi mamá me ha reteado porque yo le he dicho así, entonces me ha reteado mi mamá, no me entiende. Entonces su papá dice, no, ella debe saber por qué les ha dicho, por qué los ha reteado, por qué los ha disciplinado. Entonces es importante que en un hogar, en un matrimonio, haya ese acuerdo. Cuando se disciplina, haya acuerdo entre esposo y esposa. No, no, ni siquiera quitarle autoridad frente a nuestros hijos. Decir, no, tú no tienes que decir así, no, porque entonces nuestros hijos empiezan a ver que algo está empezando a quebrar en nuestro hogar, en nuestro matrimonio, y entonces ellos empiezan también a aprovecharse de esa parte frágil o débil. Entonces, Así. es importante que podamos tener mutuo acuerdo a la hora de poder enseñar o disciplinar a nuestros hijos. Mira, tú puedes pensar que realmente esto es mágico, ¿no? No sé, qué belleza, qué lindo de hogar, porque nos sentamos pastores y decimos, esto es así, nuestros hijos hacen así, pero Sí, te cuento que no, este es un caminar, sí. se desarrolla, se edifica. No es que me casé y al día siguiente soy la esposa No. maravillosa y con hijos así, no. ¿Cómo has sido tú de niña? ¿Qué tu mamá te decía? ¿Te acuerdas tal vez algo que constantemente te decía? ¿Cómo era? ¿Cómo eras de niña? Bueno, la verdad es que mi relación con mi mamá no ha sido tan cercana. Mi mamá se separó de nosotros cuando yo tenía 13 años. Mi mamá se fue a formar otro hogar, pero bueno, gracias a Dios por la vida de mi abuela. Mi abuela siempre estuvo enfocándome buenos consejos, buenas palabras, siempre, así como decir, estuvo pendiente de nosotras, de mí y de mi hermana mayor, porque somos 5 hermanos. Ella se llevó 2 hermanos míos y nosotros 3 quedamos con mi abuela. Entonces, mi abuela formó parte muy importante de mi vida. Mi mamá también, pero escuchaba sus consejos hasta ese tiempo, ¿no? Y bueno, también como ha habido una ruptura, digamos, entre la relación de madre e hija por la distancia, pero le agradezco a Dios que con el tiempo eso se ha llegado a sanar. Conociendo al Señor, yo he llegado a perdonar muchas cosas en la vida de mi madre. Ha sido difícil, sí, pero los consejos más sabios siempre los he recibido de la vida de mi abuela. ¿Y qué consejo te daba tu abuelita? Porque ya la veías como una figura maternal. Por ejemplo, el consejo más grande de mi abuela que pude tener, y que me lo recuerdo hasta el día de hoy, es que me decía, hija, cuando tú te llegues a casar, nunca dejes a tu esposo ni con una amiga, ni con una prima tuya, ni con una compañera tuya, ni nada. No porque tú quieras ser una mujer celosa, me decía, sino porque tienes que cuidar tu matrimonio.
Si usted se recuerda, nuestros abuelos en el pasado eran con la persona con que se casaban, con ella permanecían hasta el final. Así sea que fueran golpeadas, así sea que fueran maltratadas, ellas decían, no, yo tengo que criar mis hijos con ese hombre, yo tengo que criar, mis hijos tienen que ver ese papel de papá y mamá. Entonces mi abuela me decía eso, hija, nunca cometas el error de dejar a tu esposo solo con alguien, porque pueden suceder cosas terribles. No le, no, no le, no le dejes acompañar con otra persona, en otras palabras. Entonces son consejos sabios que mi abuela me daba, ¿no? Y yo me acuerdo porque es la figura que tengo presente siempre, la de mi abuela. Bueno, mira esta historia. No todo es color de rosa, ¿verdad? Una familia disfuncional. Podríamos decir en este tiempo, podría haber dicho la abuela, bueno, yo también tengo que irme, así que adiós a los tres más. O una abuela donde se iba a quejar constantemente. Tampoco en ese tiempo había la Defensoría de los Niños, tampoco derechos humanos podía estar en ese momento, tampoco la ley 348 funcionaba. Pero ¿qué pasó hasta ahora? Es que los corazones se han ido endureciendo tanto, que se han cambiado las leyes, ¿no? Pero aún así, existen familias que pueden enseñarnos a vivir conforme a estos principios que están volviendo a pasar. ¿Por qué? Porque puede ser que estés lastimada por tu papá, por tu mamá, puede ser que tengas ese dolor, pero hay alguien que te puede ayudar y ese es Jesús. Eso es lo único que tenemos que hacer. Por eso este programa tendría que decirte, Jesús te ama, pero tenemos que hablar de cosas cotidianas que hay en la casa. Por ejemplo, ahora ella es pastora, se ha casado y vamos a hablar acerca del noviazgo más adelante, por favor, paciencia, del noviazgo con enamoramiento y todo eso. Ella ahora es pastora, mamá, madre espiritual de muchas vidas, mujeres, como también niños, tal vez algunos jóvenes, y ella está aconsejando y hablando con todos. Dime tú, ¿cómo lo haces? ¿Cómo trabajas? ¿Cómo ves al pueblo en este tiempo? También es necesario que los hermanos en la congregación, nuestros hijos espirituales, pues vean un ejemplo en la esposa del pastor, porque muchas veces vemos al pastor trabajar, pero la esposa no. La esposa siempre como que está escondida en un lugar, no quiere ser visible y es importante. A veces es verdad que nosotros decimos, no, el llamado es de mi esposo, pero si nos damos a conocer en la palabra para que pudiésemos acompañar a nuestro esposo en la vida ministerial, hemos tenido que en un momento también sentir un llamado de Dios. Y eso es importante. Porque si no, entonces haríamos las cosas eh, como que por cumplir nada más. No lo haríamos como en obediencia al llamado que Dios nos ha hecho. Entonces, en la iglesia es importante el papel de la esposa que se vuelve la madre espiritual de los hermanos, porque ellos quieren ver que su esposa del pastor también ora, también está acompañando, también ayuna, también ministra la palabra, también da consejería a las mujeres, porque hay congregaciones o hay lugares donde solo es el esposo que hace todo, más la esposa no, pero es importante que vayamos juntos los dos y eso el pueblo ve. Y entonces el pueblo empieza a valorar a esa mujer también, y empieza a ponerlos en alta estima, como dice la palabra del Señor. Y entonces es una bendición que en la iglesia ambos trabajen. Y qué bueno también involucrar a nuestros hijos, aunque cuando nuestros hijos crecen ya es un poco difícil. Claro que sí, es un poco difícil. No es imposible, pero sí es un poco difícil. Ahora, en todo lo que tú has aconsejado, seguro se te acercaron mujeres solteras, casadas. Nosotros aquí en forma de chiste les decimos, hay mujeres en anticrético, no sé, no, que todos vienen con todo un mundo, ¿no? Con todo pidiendo un consejo y nosotros tenemos que recibir ese consejo. ¿Qué es lo más duro que has podido aconsejar, ver en esa persona, arrodillarte, orar por esa persona? ¿Qué es lo más duro que te pasó? La verdad es que lo más difícil para nosotros es cuando una persona viene y te dice, yo ya no quiero seguir con este matrimonio, ya me cansé, ya me cansé de que mi esposo sea así, me cansé de que yo le insisto en estas áreas y no quiere cambiar, no quiere ser diferente. Entonces, eso es lo más difícil, ¿no? Ver cómo hogares el enemigo lo quiere destruir. A veces por el orgullo, a veces por la infidelidad, a veces por muchas otras cosas, pero muchas otras veces es porque no hay entre dos esposos comunicación, entre los esposos. Siempre
se vive porque se está acostumbrado en una casa. Se duerme junto quizás porque le hace falta la compañía de esa persona, pero no hay ya comunicación entre ambos. Y eso es lo más difícil que ha podido pasarnos, que cuando llega una persona y dice, no, yo ya no quiero más, me quiero agarrar mis maletas y irme. Entonces yo les digo muchas veces, ¿y qué vas a hacer de tus hijos? Tus hijos van a sufrir. Tú quizás vas a empezar una nueva vida, pero tus hijos van a sufrir. ¿Por qué? Porque yo he pasado esa etapa. Entonces es difícil. Una hija o un hijo criarse sin un papá, sin una mamá, es difícil. Entonces yo le digo, ¿qué van a hacer de tus hijos? Tú tienes que ver, no tienes que ser egoísta al pensar en ti mismo, sino también tienes que ser una persona valiente ahora al pensar en tu hogar, en tu familia, darte eh, al perdón, darte a la oportunidad y sobre todo pedir que sea Dios que cambie la vida de tu esposo o la vida de tu esposa. Porque nosotros como seres humanos no los podemos cambiar, pero sí Dios puede transformar muchas cosas en la vida del ser humano. Así es. Mira, esta es la oportunidad para poderte decir a ti que tienes que casarte. Porque vemos muchas parejas juntadas, Sí, ¿no ve? Y cuando vemos parejas juntadas, pues no hay forma de poderles dar un principio porque están así juntadas. sí. Pero cuando hay la bendición, ¿cuál es la importancia del matrimonio? Así algo pequeñito para decirles a las hermanas. La importancia del matrimonio es que es algo que Dios ideó desde el comienzo. Es una institución creada por Dios, el matrimonio, para que el hombre y la mujer se pusieran de acuerdo, porque dice la palabra que lo que Dios juntó no lo separe el hombre. O sea, el propósito de Dios siempre fue el matrimonio, la familia, pero ahora el enemigo, que es Satanás, ¿verdad? Quiere que los jóvenes entren en un concubinato, porque eso se llama, ¿no? Un Sí. concubinato. Y entonces ahí no está la bendición. En cambio, en el matrimonio sí, Dios lo bendice. Dios bendice un matrimonio. Eso es lo que te vamos a decir constantemente. Yo sé que es difícil, sí, uno dice, pero es difícil, yo ya no quiero. Por ejemplo, hay parejas que están viviendo 20, Eso. 30 años y les decimos, aquí tienes que casarte. Ay, no. Bueno, pero la situación es esa. Esa es la bendición de Dios. Amén. Ya terminando el programa, muy agradecidos. Tenemos, realmente Dios nos ha bendecido con el programa, con la pastora. Quiero pedirte que ministres con la palabra. Debes tener una palabra para poder dar a las vidas. Por favor, Amén. lo que está en tu corazón. Amén, pastor. Yo la verdad solo quiero compartir un pasaje de la palabra que se encuentra en Proverbios, un consejo que Dios nos da a nosotros para que nosotros le transmitamos a nuestros hijos. Proverbios, el capítulo 1, el versículo 8 dice, oye, hijo mío, la instrucción de tu padre y no desprecies la dirección de tu madre. Está poniendo en alto a las dos personas con autoridad en una familia, el papá y la mamá. A veces delegamos autoridades sobre nuestros hijos mayores, pero no debe ser así. Yo he tenido ese principio siempre en casa, por ejemplo, de que mis hijos, ninguno de ellos se puede pelear a golpes en casa. Es verdad que se pueden a veces contradecir. A veces mi hijo, por ejemplo, cuando yo viajaba muchas veces antes y lo dejaba con mi hija mayor, porque él estudiaba y ella también, lo dejaba siempre a cargo de alguien, él les decía, no me digas eso porque tú no eres mi mamá, no eres mi mamá. Entonces, pero aquí la palabra nos da un sabio consejo y le dice a los hijos, no desprecies, hijo mío, escucha la instrucción que te da tu padre y no desprecies la corrección o la guianza que te da tu madre. Y en este tiempo eso es lo que los hijos necesitan, escuchar a papá y a mamá. Muchas veces ellos se acobardan de escuchar nuestros consejos y dicen, ya no me hables de ese tema, está antiguo. Tú eres de la era pasada, dicen, no, de la época de piedra, nos dicen muchas veces. Bueno, aunque mis hijos nunca dijeron esa frase, pero yo escucho que muchos jóvenes como que no valoran el consejo de su papá. Pero papá siempre les habla porque los ama, quiere un futuro mejor para ellos. Y también las mamás cuando hablan de la palabra del Señor o cuando hablan de sus vivencias, es porque ellas no quieren que sus hijas pasen lo que ellas quizás pasaron o lo que pasaron otros familiares cerca de ella. Así que el consejo para los jóvenes es escucha la instrucción de tu padre y no desprecies la guianza de tu madre. Amén. Y este es el consejo. Por supuesto que tú eres quien decides qué camino tomar, pero nosotros vamos a orar por ti, vamos a dar gracias en este tiempo, porque Dios nos ha enriquecido y hemos podido encontrar tantas cosas lindas este momento, descubrir otras,
porque también he descubierto, yo la conozco a ella, sí de vista de hola, ¿cómo está? De compartir alguna palabra, pero así sentarnos, ¿no? Y vas a seguir viniendo, ¿por qué? Porque quiero hablar contigo acerca del matrimonio, del noviazgo, acerca de tantas cosas que necesitamos hablar. Amén. Te pido, por favor, pastorita, que puedas orar, despedirnos Amén, del programa. Ahí nos están viendo vidas. ¿Qué te necesitan? Amén, pastora. Muchas gracias también, pastora, por la invitación, por este tiempo y vamos a orar. Amado Padre, te agradecemos en esta tarde, esta noche ya, pidiendo bendición para los hogares que nos están sintonizando, Señor, viendo en esta noche. Yo solamente sé que tú eres el que conoce las vidas y los corazones. Si algún hogar está en momentos difíciles, en situaciones ya quizás de separarse del esposo, de la esposa, dejar los hijos abandonados, te ruego, Señor, que tú intervengas en esas familias y les puedas ayudar. Si alguna familia está pasando, Señor, momentos difíciles con sus hijos adolescentes que no quieren, Señor, obedecer los consejos y que quieren irse tras sus propios deseos, tras sus propios caminos, te ruego que tú también les guardes a esos jóvenes, Señor, y tomar buenas decisiones. Bendícelos, Padre, te ruego en el nombre de Jesús. Bendice la vida de la pastora Jimena también, de su esposo, su familia. Te ruego tu gracia, tu misericordia esté siempre con ellos y tú los acompañes. Gracias, Padre, por habernos traído a este lugar y habernos reunido en este día. En el nombre de Jesús. Amén, Señor. Amén. Amén. Qué lindo compartir este tiempo. Gracias, Amén, pastorita. pastora. Bendiciones a la Amén. congregación, también a tu familia. Es Amén, una gran pastora. bendición. La vamos a seguir teniendo, te lo prometo. Recibe Amén. abrazos y bendiciones del programa Mujer Virtuosa. Amén. Dios los bendiga.